Buenas, soy Exeliera. Yo la reacción del capítulo número 24 y final de Amagami Sanshi no en Musubi, o mejor conocido como el emparejamiento con las hermanas Amagami. Y bueno, en el episodio anterior justamente terminábamos con la situación de Shiragi. Viendo cómo pues está al final, después de poner un poco en aprietos a nuestro querido Uryu, vemos cómo pues al final este termina descubriendo pues que quien estaba atrás de todo este lío espacio-temporal, pues no era nada más y nada menos que su queridísima amiga de la infancia. Donde, bueno, esta pues al final termina ahí confesando bueno, el hecho de, bueno, sus sentimientos pues hacia Uru y tal, y como, pues qué es lo que la terminó llevando pues a esta decisión pues tan crucial. Justamente pues esperando, o sea que pues su amistad o su relación pues con este Uryu se terminara fragmentando. Pero afortunadamente para ella vemos como pues Uryu ha crecido pues bastante como muchacho, la verdad, viendo como pues termina ahí aceptando, no como quisiera pues los sentimientos de ella, pero sí entendiendo un poquito pues el asunto, o sea, con nuestra querida chica. Y bueno, al final, queriendo pues enmendar pues ahí el daño, o sea, que él siente que terminó haciendo con nuestra querida muchacha. Justamente viendo, o sea, cómo pues terminan aprovechando un poco pues de el festival ahí, de uno de los tantos festivales del templo, para que Shiragi pues terminara ahí apreciando pues una nueva perspectiva con respecto a las hermanas, dándose cuenta efectivamente de qué es lo que terminó, o sea, cómo pues es que las hermanas terminaron influyendo en el crecimiento de Uryu. Bastante bonito la verdad al final, bueno, ella pues también vistiendo de sacerdotisa para ayudar ahí un poquito y tal, finalmente disculpándose con las hermanas y viéndose como pues finalmente decide buscar la manera pues de regresar a su mundo original, aunque no parece pues ahí tarea sencilla, sinceramente, ya que para ello necesitaremos aparentemente la ayuda de nada más y nada menos que la queridísima Yomiko. Yo la verdad rezaba porque no termináramos que depender de esta misma, pero al final todo termina siempre llevando pues a esta mujer. No sin antes, o sea, viendo cómo pues antes Shiragi le había cuestionado a Uryu con respecto a sus sentimientos por las chicas, este no sabiendo realmente pues cómo responder ante esa situación, pero al final, o sea, sus expresiones y su mirada hacia las chicas pues dice más realmente de lo que él piensa. Así que muy bonito la verdad, ahí más, o sea, quiero creer que esto es una confirmación más de que probablemente vayamos a tener ahí el camino harem y no vayamos a tener más que más corazones rotos aparte del de Shiragi, la verdad. Y bueno, vamos a ver ahora cómo pues terminaremos resolviendo este asuntillo de este mundo pues paralelo, podríamos decir, y sí lograremos pues regresar al lado de las queridas hermanas Amagami que tanto pues conocemos y con las cuales pues terminamos formando los fuertes lazos. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Y hemos llegado al desenlace de esta queridísima historia, que la verdad me ha gustado un montón, o sea, no saben cuánto la verdad, pero bueno, antes de llegar a hablar un poquito pues de lo que me ha parecido el anime en general, hablemos de este último episodio, donde parece que el lore pues apenas está expandiéndose poco a poquito, lo cual la verdad es que me termina sorprendiendo muchísimo, bastante, la verdad y tal.
viendo, o sea, cómo pues incluso le han empezado pues a dar un poco de contexto a toda esta situación y un poquito de explicación a el nombre pues de este anime, que es básicamente pues atando un nudo con una de las hermanas Amagami. Que bueno, sería pues ahí la traducción bastante literal ahí del Tying Note. Pero, o sea, es más bonito, o sea, mencionarlo como pues el emparejamiento con una de las hermanas Amagami. Pero bueno, justamente empezamos, o sea, como pues obviamente explicándole la situación pues a esta Yomiko y esta Yomiko pues intentando pues explicar básicamente cómo funciona toda esta situación de los mundos y conexiones. Básicamente, o sea, es algo metafísico la verdad aquí, pero básicamente, o sea, es bastante simple, o sea, bueno, nosotros como entes pues tenemos ahí un mundo, un propio mundo y tal. Eh, y todo lo demás y tal, o sea, son mundos completamente, pues, como ella menciona, como ramificaciones, pues, desde nuestra perspectiva, o sea, de nuestro propio mundo y tal, como pues es en el que estamos y tal, aunque de cierta manera, o sea, desde la perspectiva, o sea, de la gente, pues, de ese mundo, los demás mundos, pues, serían ahí las ramificaciones, pues, de este mismo. Que justamente gracias pues al poder de los dioses y tal vemos cómo pues estos se encargan de terminar uniendo pues estas conexiones para juntar eh, pues esos mundos, o sea, como tal, o sea, básicamente pues lo del hilo, podríamos mencionar como el hilo rojo del destino y tal, pero aparte de eso, o sea, viendo en un mundo, o sea, donde, por ejemplo, como ella menciona, o sea, tú te puedes casar con una persona eh, a de cierta manera, o sea, pueden llegar a tener, conectar, pues, ese mundo, o sea, donde te casaste con esa persona A con este mundo, o sea, donde te casaste con la persona B, que es por eso, pues, que al final vemos, o sea, que terminó suscitándose todo este asunto, pues, de la relación entre Uryu y Shiragi. Y obviamente pues la manera más simple, o sea, de deshacerse de toda esta situación y volver pues a el mundo de donde ellos provienen, pues era lo que yo había mencionado desde un principio. Y es simplemente pues pedírselo al dios, o sea que en principio pues terminó metiéndonos en este embrollo. Es así donde nuestros muchachos pues al final se terminan despidiendo y tal. Vemos como pues a pesar de todo vemos un poquito pues ahí de atisbos de la conexión, o sea, de Uryu con las chicas, o sea, cuando estas terminan mencionando precisamente pues la frase ahí de nuestro querido Uryu después de tener sus curiosos sueños, la verdad. Y viendo cómo pues al final nos terminamos topando pues nuevamente con el dios, en esta ocasión de manera más directa. Y así pues simplemente, o sea, solo había que pedirle pues deshacer ahí la situación, solo que esto venía, o sea, con una consecuencia bastante dura. Y es que pues para deshacer justamente pues este mundo y tal, es necesario pues cortar o sea, la conexión que había entre este Uryu y Shiragi. En un principio la verdad es que me confundía un poquito, o sea, de exactamente, o sea, cómo funcionaba esto per se. Pero, o sea, revisando, o sea, volviendo a revisar ahí las palabras exactas, aparentemente, o sea, Uryu y Shiragi, o sea, sí tenían pues una conexión, no, probablemente no una conexión, o sea, de la manera, o sea, que él tiene con las hermanas, pues ahí, Amagami y tal, pero tenía pues cierta conexión con tal. Pero lo que pasa es que aparentemente pues o sea, regresar al mundo a través de cortando pues ahí la conexión, van a terminar perdiendo pues esta misma. No sé exactamente, o sea, qué implique, o sea, al momento de volver, no sé, o sea, si termina ocurriendo algo donde, no sé, por ejemplo, mágicamente, de
Shiragi gana una beca a una universidad de otro país y tal, y eso es lo que los termina separando y tal, o algo así, o sea, que los termina ahí desconectando, es lo único que se me ocurre, la verdad, porque de otra manera, o que muera, sería la otra, porque les digo, de otra manera, o sea, no sé cuál sería realmente la consecuencia, porque de momento parece ser que todo está pues normal y tal, o sea, los chicos, o sea, están ahí, se volvieron a reencontrar, no es como que hubiera pasado pues algo ahí, o sea, que los terminara cortando la relación pues de manera tajante, así que les digo, me imagino que a futuro terminaremos viendo la consecuencia de esto, o sea, para que realmente, o sea, esta situación al final pues tenga algún peso. Pero bueno, vemos como pues obviamente Uryu está duditativo pues acerca de esta situación, ya que obviamente quiere regresar ahí o sea, con las hermanas Amagami, pero también, o sea, no quiere pues terminar ahí lastimando, o sea, a la queridísima Shiragi. Aunque al final vemos como pues Shiragi es la que termina tomando pues ahí la voluntad, obviamente le termina pues ahí volviendo a confesar sus sentimientos y tal, y vemos como pues pide que Uryu termine haciendo lo mismo, o sea, que le diga realmente lo que siente. Obviamente Uryu pues termina siendo la clásica de que mira, no eres tú, eres muy guapa y bla bla, bla tratando de marear la tal, lo cual obviamente termina siendo que Shiragi pues se termine molestando. Lo que hace pues que, bueno, ya al final Uryu le termine mencionando pues realmente lo que él desea, que es justamente volver al lado de las hermanas, que lo lamenta bastante, o sea, y tal, pero, o sea, él quiere justamente pues ha decidido atar su nudo con las hermanas Amagami. Muy bonito, fuerte declaración por parte de nuestro querido chico. Es la respuesta, o sea que definitivamente necesitaba pues escuchar ahí Shiragi, y aunque le duela y tal, vemos como pues al final termina ahí despidiéndose pues de el amor eh, que una vez pues ella bueno, que ella pues tiene por nuestro querido Uryu. Finalmente volviendo pues al mundo real, donde obviamente Uryu pues ahí está un poquito preocupado de a ver si realmente pues regresaron ahí, regresó al mundo y tal. Tenemos pues el momento fanservicero, donde se vuelve a encontrar con las hermanas que estaban a punto de tomar ahí un baño y tal. Déjà vu, la verdad. Potente regreso. Me siento, o sea, como si estuviéramos viendo el primer capítulo. La verdad, bastante bonito. Al final, bueno, vemos cómo pues todo termina ahí volviendo a la normalidad, todo volviendo pues ahí el jugueteo, Uryu pues obviamente ahí procurando a las queridísimas hermanas Amagami, junto también pues a sus respectivas personas pues especiales de cada una, por ejemplo pues de Yae, de la amiga, que todavía no tenemos mucho contexto, o sea, acerca de esta relación. De hecho sí, es que les digo, o sea, de ya es la que menos tenemos ahí contexto. O sea, tenemos toda la historia del pasado y tal, y cómo terminó, entre comillas, formando parte de las Amagami. Pero de ahí en más, o sea, nos falta ver, o sea, cómo pues terminó, o sea, qué pasó con su familia, cómo es que terminó conociendo pues a esta otra chica y tal. Así que me imagino o espero que más adelante dentro de la historia se nos terminen contando y profundizando más en Yae y su familia. También tenemos pues toda esta cuestión, por ejemplo, de Shiragi, al menos con Shiragi, les digo, con la amiga esta, su rival, al menos terminó teniendo pues mejor presentación, pero igual, o sea, no sabemos mucho del contexto de la familia de Shiragi, al igual que la familia pues de nuestra queridísima Yuna, aunque sí tenemos pues más explicación pues de su conexión pues con su queridísima amiga de los tacos.
Así que bueno, bastante bonito la verdad, pues y el final termina de cierta manera, o sea, bueno, normal, lo que uno esperaría, o sea, pues ya el regreso, o sea, después de todo el embrollo espacio-temporal, o sea, que terminamos teniendo en un, en un comienzo, pues al final tenemos pues el desenlace feliz, donde Uryu pues seguirá ahí al lado de sus queridas chicas, esperando pues poder llegar a hacerlas feliz como pues uno, el hombre que es. Así que, bueno, y esperando pues cumplir obviamente sus sueños, tanto pues de salvar vidas de manera pues más física como tanto espiritual. Así que pues con expectativas y la verdad cruzando los dedos para tener una segunda temporada. Le veo potencial, la verdad. O sea, es de estos animes donde sí tengo dudas. O sea, normalmente habría animes donde les diría, no, no tengo expectativas. O sea, que saquen una segunda. O hay otros donde definitivamente les diría, no, van a sacar una segunda temporada. O sea, es bastante obvio. Aquí me siento, o sea, bastante entre bambalinas, la verdad. O sea, por una parte, o sea, le veo potencial, les digo, o sea, para que decidan hacerlo una segunda temporada, pero al mismo tiempo, o sea, digamos que no siento, o al menos no he visto, o sea, que la historia haya sido lo suficientemente popular, o sea, para también esto mismo, a pesar, o sea, les digo de lo mucho que yo la terminé disfrutando, pero en fin, recemos a los dioses y que esa conexión, estemos en ese mundo, en esa conexión divínica donde la segunda temporada pues está atada hacia nosotros. Así que bueno, ya con eso pues ahora pasaré a hablar un poquito pues de lo que me ha parecido pues este anime en general. Empezando pues a hablar de cada una pues de nuestras queridas muchachas. Obviamente y no es secreto, o sea que mi favorita pues sí fue, es y seguirá siendo pues nuestra queridísima Yaes, que es muy mona, pega en bastantes aspectos, o sea que me atraen de un personaje pues ahí femenino como tal, la verdad, o sea es mona, es torpecilla, dulce, bastante inteligente ahí cuando se pone seria y tal, o sea es el clásico personaje ese que parece tontorrón y tal, pero o sea que si te despistas, uy, te puede ahí dar la puñalada, la puñalada por la espalda, la verdad. Aparte es la que más me gusta, o sea, su historia ahí de pasado, de origen. O sea que la de Asahi y de Yuna, o sea, me parecen mejor desarrolladas en cuanto a la manera en que se involucró Uryu. Pero en contexto de pasado, o sea, la verdad, bueno, hay que decir que hace un poquito de trampa Yae al haber conocido a Uryu desde el pasado, lo cual le da más, más fuerza a su historia. Pero sí, es la que más me ha gustado, pues ahí el trasfondo, como les mencioné en su momento, es bastante que clásico, la verdad. El pasado de Jai y su relación pues ahí con Urius es algo que ya se ha visto y tal, pero sigue siendo pues bastante entrañable pues de llegar a ver, especialmente o sea porque ya es bastante mona, como pues Urius terminó siendo pues una luz ahí en su vida y terminó pues la verdad siendo bastante crucial, o sea, para que Yae finalmente tomara pues una decisión que la terminó básicamente pues siendo descartada por su familia, o sea, por lo que podemos llegar a ver, pero al menos terminó pues en una familia, o sea, donde finalmente pues ella tenía más libertad y pues podría llegar a ser más feliz. Así que bonito la verdad, digo, me gusta mucho la personalidad de Jai, hay que decirlo, físicamente es bastante atractiva. Así que pues sí, la verdad es que es muy bonito le digo, su personaje y tal. Y su arco de personaje también me pareció pues bastante bueno. Le digo, me hubiera gustado que hubiera sido más directo, o sea, con respecto a Uri, hubiera un poquito más de desarrollo en ese aspecto, como lo terminó habiendo, o sea, con los arcos de sus respectivas hermanas. Pero al menos tengo ahí la esperanza que en un futuro, o sea, nos dediquen un arco nuevamente a Jae, donde exploremos ahora sí ya en el presente un poquito pues más de nuestra querida muchacha y sus conflictos.
Luego tenemos a Yuna, que no es sorpresa, es decir, que tal vez sea mi menos favorita, o sea, de las tres hermanas, la verdad. Eso no quita, o sea, que también me agrada un montón. La verdad, es un poquito pesada. Les digo, yo tengo un problema con las sunderes. O sea, me agradan mucho las sunderes, pero las sunderes agradables. Y les digo, o sea, esta temporada hubo un montón de sunderes y ya más o menos, o sea, han notado el tipo de carácter, o sea, que termino ahí, o sea, que me termina molestando, o sea, precisamente de las sunderes y es esa parte súper agresiva, o sea, esa parte donde no pueden llegar a ceder un poquito, o sea, con respecto al protagonista. Eso es lo que me termina molestando un montón, o sea, porque no importa lo que haga el protagonista, siempre van a tener esa mala visión, o sea, con respecto al muchacho, aunque él miles de veces les haya demostrado, o sea, que él no, o sea, realmente no es o sea, como ellas piensan, pues que termina siendo nuestro muchacho. Y es precisamente lo que les digo, o sea, que me molesta de Yuna, o sea, ya saben cómo es, ya sabe cómo es Suryu, ya sabe ahí lo bueno, o sea, que es nuestro muchacho, pero sigue ahí tratándolo de pervertido, de aprovechador y bla 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 bla. Y me termina fastidiando un poquillo, la verdad. Aunque hay que decir, o sea, que me ha terminado gustando, les digo, su arco también de personaje, el hecho, o sea, de que pues haya sido incluso más íntimo a la relación de Yuna, o sea, con este Uryu, debido pues al cambio de cuerpos y todo esto y tal, la verdad es que estuvo bastante bien. Y al final, o sea, me gustó, o sea, que fuera la última, o sea, de las hermanas en haberse, pues, o sea, en haberse dado cuenta de sus sentimientos, o sea, por este Uri, o sea, porque tiene sentido, la verdad, sabemos que ya era la que más rechazo pues tenía a nuestro muchacho, y vemos como pues ella era la que más mantenía pues ahí su guardia, o sea, no hubiera tenido sentido que se hubiera enamorado de buenas a primeras, o sea, de nuestro querido muchacho como tal, aunque prácticamente ninguna de las chicas lo hizo, a excepción de Jae, probablemente, pero eso les digo, o sea, ella tiene el factor, o sea, de que ya conocía a Uri pues desde antes, que les digo, me hubiera gustado, pues es que tengo que reverlo porque les digo, no recuerdo ningún momento crucial donde esta Jae nos diéramos cuenta, o sea, de que terminara descubriendo, o sea, que Uryu es Uryu. Básicamente, lo único que les digo, o sea, que pienso, o sea, que pudo haber sido es el momento, les digo, de las citas o sea, estas las citas, o sea, de prometidos, o sea, que tuvo con cada una de las hermanas y recuerdan que ahí pues es cuando este muchacho pues se cayó, es el único momento donde al final siento que pudo haberse dado cuenta ya de la situación. Pero bueno, volviendo con nuestra querida Yuna, bastante buena la verdad. Muy buena su historia también ahí. Un poquito pues pesadilla su actitud tsundere, o sea, que termina teniendo. Pero ahora, habiendo descubierto pues sus sentimientos, o sea, por Uru y tal, le veo bastante potencial también pues para terminar ahí cambiando un poquito y tener ahí una dinámica un poquito pues más amena, o sea, con este queridísimo Uryu. Luego tenemos a Saji, la chica, bueno, la menor, o sea, que pues quiere dárselas de adulta y tal, la cual la verdad es que es bastante también carismática, tiene su encanto ahí, la típica chica ahí juguetona y tal. Eh, que bueno, también tenía todo este conflicto con respecto a estas dudas de obviamente pues sentirse ahí bastante en casa, o sea, estando al lado de sus hermanas, pero también pues ese deseo de crecimiento y de abandonar justamente el nido, o sea que me imagino que mucha gente la verdad ahí también ha terminado pasando, o sea, especialmente, o sea, cuando has crecido, ya tienes ahí empleo, o sea, te has graduado, ya tienes empleo y empiezas a ganarte ahí la vida por cuenta propia. Es como que a uno le cuesta ahí dejar a los padres como tal, pero luego, pero también, o sea, uno pues también quiere ahí buscar ahí su independencia pues en este mundillo, que es justamente les digo lo que pasa pues ahí con nuestra querida muchacha. Me gustó mucho ahí lo del
lo del bucle temporal, y especialmente les digo, ese toque que tiene ahí los arcos, eh, para básicamente, o sea, contarte ya algo básico, o sea, dentro de las historias, pero darle ese toque sobrenatural, o sea, es lo que le termina pues dando más encanto y más disfrute, y termina de cierta manera pues haciéndolo un poquito pues único y diferente, hay que mencionarlo, así que bastante bien. Luego tenemos a Uri, o sea, como protagonista, la verdad, termina destacando, hay que decir que sí termina destacando un poco, o sea, sí termina teniendo pues carácter propio, o sea, dentro ahí de la historia, o sea, les digo, no es el clásico protagonista, o sea, sí tiene bastantes aspectos clásicos de protagonista y tal, como la ser bastante ahí huyéndole un poquito pues a las, a las chicas y tal, pero en general, o sea, ese carácter tan decidido y esa actitud, o sea, que presentaba con respecto a los dioses, o sea, le termina dando ahí un poquito pues de personalidad, un poquito pues más propia a nuestro querido Uryu, lo cual pues lo hace bastante bien. Siempre intentando pues hacer lo mejor por las chicas, intentando a su mejor manera, o sea, porque recordemos que él jamás pues se había relacionado con otros como tal y cual, y obviamente pues le cuesta así terminar pues siendo un apoyo, o sea, para cada una de estas muchachas, pero como les digo, aún así se termina esforzando pues por dar el máximo para hacerlas felices. Así que bastante bien, la verdad es que Uri como protagonista, pues si bien no es como que de mi top protagonistas super favoritos y tal, sí me termina agradando bastante, o sea, para la historia, así que bastante bien. Luego tenemos pues a los personajes ahí un poquito pues más de apoyo, tenemos a Shiraji, que la verdad al final me ha terminado gustando pues ahí la historia, o sea, que nos han contado sus sentimientos, ese conflicto, o sea, que termina teniendo y tal, la verdad es que ha sido bastante bien manejado en este último arco y tal, y la verdad es que pues se termina pues haciendo de querer la muchacha, y uno esperando pues ahí que logre pues encontrar ahí un poquito pues de felicidad, si bien no con Uryu. No sé, tal vez con alguien más o encontrando algo más, o sea, en lo que pues pueda llegar ahí a sentirse pues ahí plena, la verdad. Luego tenemos a Yomiko, que no es no es de extrañar, o sea que es el personaje que más me ha caído mal en esta historia, la verdad. Es positivo de cierta manera, o sea, porque no es un personaje, o sea, que me parezca indiferente, o sea, si fuera indiferente ahí ya hablaríamos un poquito pues mal del personaje, pero, o sea, el hecho de que realmente se me genere ahí un sentimiento pues es positivo. Que este sea negativo, pues ya es otra cosa, sinceramente. Y es que nunca me han gustado este tipo de personajes, o sea, que lo saben todo, tienen las respuestas, podrían simplificar la vida mucho, pero no lo hacen. Y aparte de eso, o sea, aparte, o sea, está bien, no quieres ayudar, no ayudes. Pero luego se las dan con aires de superioridad, de condescendencia y esa actitud de soy la más chingona aquí y juego con ustedes y tal, y eso es lo que me desespera, eso es lo que me desespera bastante de Yomiko, o sea, como cuando le responde, o sea, cuando Uru le dice, hace una pregunta, o sea, bastante sensata de, o sea, por qué él terminaba recordando, o sea, si él no, se supone, o sea, no tendría por qué recordar, a diferencia, pues, o sea, de Shiraji como tal. Y ella su respuesta es simplemente, no tienes por qué saberlo todavía. O sea, ¿por qué no? Me frustra bastante. O sea, y lo peor es que no, o sea, no hay justificación real y tal. O sea, todos sabemos que esto es por el bien del guión. Y nada más. Esto es por el bien del guión de que todavía tenemos que guardarnos unos misterios para más adelante. Así que pues por el mismísimo poder del guión, o sea, no terminarán ahí mencionándonos absolutamente nada. Aunque, bueno, haciendo una pausa ahí para teorías y tal, tengo la teoría
de que la razón por la que Uryu puede llegar a recordar la situación pues del otro mundo es precisamente por su conexión con las hermanas Amagami. Probablemente esta conexión, o sea, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente única o destinada o no sé, divínica, o sea que a pesar de estar en otro mundo y tal, esa conexión, o sea, se sigue manteniendo y por eso pues él mantiene pues de cierta manera ese vínculo con el verdadero, o sea, bueno, con el, entre comillas, verdadero mundo. Es lo único que sé que se me termina viniendo a la mente. Pero bueno, curiosamente, o sea, haciendo hincapié en lo de Yomiko, si se fijan en los ejemplos, o sea, que termina dando, hay un pato, zorro, un ciervo y un conejo y un, no sé si era una tortuga porque era todo redondo y tal, pero curiosamente, tres de esos animales, máscaras hemos visto de ellos. Por ejemplo, esta, la madre de las Amagami, tiene la máscara de zorra. La verdad, tiene la máscara de zorra. Parece que Yomiko tiene la máscara de conejo, de coneja. Y este otro dios, o sea, tiene la máscara de ciervo. Eso quiere decir que probablemente veamos a un dios máscara de pato, un dios máscara de tortuga, como les digo, y tal a futuro. Y les digo, esto expande el diosiverso. Y este dios, o sea, que parece más un dios oscuro, un dios siniestro, o sea, ¿qué conexión va a tener con todo eso? Les digo, o sea, este capítulo terminó ahí expandiendo un poquito, les digo, el Kamiverso con con toda esta cuestión de los dioses. Así que me intriga bastante, o sea, cómo pues termina, o sea, terminará suscitándose toda esta cuestión, o sea, de los dioses y su relevancia pues dentro ahí de la historia. Pero interesante la verdad cuanto menos. Pero sí, como les digo, ya volviendo a Yomiko, aunque ha sido de cierta manera pues de ayuda en ciertos aspectos y tal para básicamente enterarnos ahí de cosas y tal, la manera, o sea, en que te intenta presentar ahí las cosas es muy, muy exasperante y hay que decirlo, la verdad es que me frustra cada vez que termina apareciendo la chica en pantalla. Pero bueno, lamentablemente pues es un personaje ahí bastante necesario para la trama, ya que pues es la que tiene ahí la mayor conexión ahí con toda esta cuestión dipínica que hay. Y algo me dice que en un futuro, o sea, las mismas chicas, las mismas hermanas Amagami, incluso el mismísimo Uryu también podrían llegar a tener alcanzar pues cierto prospecto divínico y empezar también pues a crear ahí sus propias situaciones divinidosas a futuro. Así que también para tomar ahí en cuenta. Luego tenemos otro montón de personajes, como les digo, las respectivas personas importantes, o sea, para cada una de las hermanas, por ejemplo, les digo, para Jae es esta, o sea, la chica esta, que estudia medicina, que bueno, necesitamos ahí conocer contexto, o sea, y tal, porque realmente, o sea, parece ser que nada más está puesta, o sea, para que, mira, ya tiene una persona importante y tal, porque quitando, o sea, realmente, o sea, no vimos una fuerte conexión, pues, entre ambas muchachas, salvo que la otra chica está medio obsesionada también con Jae, pero quitando eso, no tenemos realmente, pues, ahí una conexión ahí directa entre ambas. Luego tenemos la rival, o sea, de Asahi, que bastante bien, le digo, me parece pues ahí un bastante agregado y que ayuda, la verdad, para el crecimiento pues de la misma Asahi, así que bastante bien ahí el personaje, la amiga de Yuna, o sea que también termina ahí siendo pues un gran apoyo y moral para nuestra muchachita, especialmente, o sea, por lo conflictuada, o sea que termina siendo también la mismísima Yuna, así que también un personaje pues eh, o sea que está, bueno, que es un buen complemento para la historia.
Luego tenemos a la doctora, o sea, la tutora, o sea, de este Uryu y esta Shiragi, la cual también me intriga bastante, o sea, la conexión que tenga esta con el mismísimo templo, ya que como vemos fue la causante, o sea, de que ahora Uryu tenga que casarse pues con alguna de las hermanas Amagami. Así que me interesa el contexto de por qué termina, o sea, bueno, sabemos el por qué, la verdad, o sea, sabemos que ella lo que quería era que Uryu, o sea, expandiera ahí un poquito más perspectiva, pero ¿por qué precisamente de aquella forma? Es también lo que me intriga bastante. Es como que hay un farfullo tras bambalinas con todo el asunto de este emparejamiento, o sea que la verdad me intriga bastante. Pero bueno, ya como les digo, bueno, ya habiendo hablado de los personajes, hablando de los arcos, me ha gustado, la verdad, pues ahí el desarrollo, les digo, me gusta el hecho de que las chicas no se hayan enamorado de Uru de buenas a primeras, que primero obviamente tuvo que haber pues ahí una conexión y poco a poco cada una pues terminó ahí agarrándole cariño pues a nuestro querido muchacho. Y finalmente, o sea, esto pues termina ahí escalando de la manera, o sea, en que Uru pues termina ahí metiéndose en sus vidas para bien, les ayuda también a crecer como personas. Empezamos pues a tener todos estos conflictos divínicos en los que Uryu de cierta manera pues termina siendo una influencia bastante positiva pues para cada una de ellas y logra pues ahí llegar a avanzar un poquito pues en su vida y en su desarrollo. Así que bastante bien les digo, me ha gustado, o sea, cómo se ha planteado la historia de principio a fin y cómo pues te han mostrado pues ese crecimiento tanto de las hermanas como pues el mismísimo Uryu. Así que bastante bien, les digo, es una historia, o sea que la verdad me ha atrapado muchísimo y que no esperaba realmente que me terminara gustando bastante, especialmente porque los personajes pues tienen ahí, son bastante agradables, bastante carisma, le digo, muchos de los elementos, o sea, que utilizan pues sí, son bastante clásicos ya de otras historias y tal, simplemente pues aquí está como entremezclado y le dan pues ese toque místico que les digo, ese toque místico es lo que termina siendo pues un poquito pues más entretenido y más llamativo pues esta misma historia. Así que bastante bien, les digo, en ese aspectillo. Acompañado de una muy excelentísima banda sonora, la verdad, o sea, hay bastantes temas ahí, o sea, que a lo largo de tal, o sea, me ha impresionado, o sea, que tuviera ahí o sea, la suficiente calidad, la verdad, y encajan bastante bien pues ahí en los momentos tanto emotivos como pues dramaticosos. Eh, sí, como que le falta un tema súper sentimental, la verdad, es lo único que me faltó, o sea, un tema ahí que la rompa y que tú lo escuches y digas, oh no, y te rompa el cocorito, o sea, tiene temas dramáticos y tiene temas tal, pero les digo, un host así potente, o sea, que les digo, o sea, que nada más es escucharlo y te salte una lagrimita, creo que es lo único que le terminó ahí faltando, la verdad. Pero aún así, pues en general, la verdad es que me ha gustado la animación, también está bastante bonita, muy bonita. O sea, no sé qué tienen en los rostros y tal, o sea, que me parecen tan monos de ver, especialmente el de Yae, las expresiones de la misma. Eh, sí, es que las expresiones de Yae son muy monas, la verdad. Y tal. Que me sorprendió descubrir que la voz de Ya es la misma que la de nuestra querida waifu rusa. Muy curioso, la verdad. Muy curioso porque cambia mucho, la verdad. O sea, cambia bastante y aquí sí se le nota, o sea, un poquito, al menos con Jaes sí se le nota un poquito más de juego con la voz y me termina gustando. O sea, yo siento por la waifu rusa, pero me termina gustando más la voz de la Seiyu, o sea, interpretando a Jae que de Alia, sinceramente. Así que muy interesante, la verdad, pues esa situación. Pero bueno, hablando un poquito más de ya de los openings y de los
endings la verdad es que son bastante vistosos, empezando pues con los openings. El primer opening la verdad es que creo que es el que más me ha gustado, es muy vivo, o sea, tiene bastante vibra, la verdad. No sé si son las seiyus quien cantan el opening, pareciera la verdad. Pero ese juego, o sea, de voces, o sea, encaja bastante bien. Y como pues te van a ir presentando a las chicas también, pues es bastante bonito. La animación también pues del opening está también bastante bien. Les digo, encaja bastante, bueno, el ritmo y el tono dulzón, o sea, que maneja, le queda bastante bien a la historia. Especialmente también porque te da ese medio aire místico. Así que sí, bastante bien la verdad. Y es por eso que al final creo que al opening le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Hablando ya del primer ending también, o sea, tiene un encanto también bastante bueno, la verdad, como te van pues mostrando o sea, cada una de las chicas, el estilo de animación pues cambia un poquillo la verdad, eh, pero sigue pues ahí encajando pues dentro de todo, bastante pues ahí bonito la verdad. Luego también termina encajando bastante pues con lo que es el aura ahí de la historia. Así que al final creo que al primer ending también le terminaré dejando pues sus 4 estrellas de 5. Y ahora pasando pues al segundo opening, también me gusta mucho, o sea, porque es bastante único. O sea, los openings de Amagami, o sea, son bastante únicos, o sea, tienen aura propia, podríamos llegar a mencionarlo de esa manera. Y la secuencia de imágenes pues son bastante también, les digo, bonitas, o sea, se mantiene ahí tal como te van presentando pues a los personajes, ahora con un elenco un poquito pues más agrandado y mostrándonos pues ahí la conexión pues de cada una de nuestras queridas chicas con el queridísimo Uryu. Así que pues al final, bueno opening la verdad, le terminaré dejando pues sus 3 estrellas y media de 5. Y pasando pues a el segundo ending, también bastante entrañable y tal, tiene el aura pues que encaja también con la historia, la secuencia de imágenes, viéndose como pues cada una de las chicas termina ahí consiguiéndole un regalito pues al querido Uru y tal, y mostrándonos pues ahí la remembranza pues de lo que depara ahí el futuro y tal, bastante mono, o sea, fortaleciendo pues ahí eh, esta idea, o sea, de la conexión pues que hay ahí entre Uryu y las chicas. Así que igualmente al ending creo que le terminaré dejando pues sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora, para darle la calificación final pues a este anime, que es lo que me pareció pues esta temporada, con todo yo lo ya dicho, creo que ya más o menos pues pueden intuir hacia dónde va, hacia dónde va mi opinión. Luego, muy bueno de principio a fin, me han agradado los personajes dentro de todo, el desarrollo pues ahí de las cosas. Y en su conjunto pues al final creo que le terminaré dejando pues sus 4 estrellas de 5. Y no sé si darle la y media, la verdad. La única razón, o sea, le daría la y media. La única razón por la que no le doy el medio más es porque realmente, como los he mencionado, o sea, a pesar de que hace bastante bien las cosas, o sea, dentro de sus personajes y su historia y tal, y tiene ahí una aura bastante única, es como que no intenta profundizar en algo pues más allá, o sea, de que contarte pues la historia, o sea, que les digo, lo hace bastante bien y tal, pero como les digo, o sea, también es algo que ya hemos visto pues en otro tipo de historieciñas, o sea, no veo ahí la situación, o sea, de querer destacar en algo en particular como tal. Así que pues sí, o sea, la verdad es que sí le daría la media, pero bueno, dejémoslo en 4 estrellas. Y bueno, ya viendo cómo pues terminará desarrollándose el final de la historia y tal, puede ser que termine alcanzando pues ese medio más o incluso el 5. Si es que nos termina ahí realmente, o sea, si termina como debe terminar, y ya saben a lo que me refiero.
Ya que sí, o sea, la historia tiene el potencial de definitivamente terminar en harem y tal. Les digo, yo no soy ahí de los que quiera final harem porque sí. Les digo, o sea, para mí un final harem solo funciona si la historia, o sea, te lo permite y el desarrollo, o sea, también o sea, la historia y el desarrollo de la misma te lo termina permitiendo, o sea, porque hay historias, o sea, cuya temática o cuyo desarrollo, obviamente, o sea, no tiene coherencia el hecho de que termine, pues, en una ruta harem. Y esta es de las pocas, como les digo, o sea, donde sí veo pues esa situación, o sea, donde podríamos llegar a llegar pues a ese tema. Así que pues a esperar y rezar a los diosesitos en que estemos pues en ese mundillo, con la conexión de Uryu con las tres chicas. Así que 4 estrellas de 5 y a esperar a ver si nos anuncian esa es tan esperada pues segunda temporada. Mientras tanto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.